Hoy es nuestro invitado para conversar acerca de la crisis política el ingeniero Fabricio Correa. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo. Buenos días, amigos que nos escuchan. A ver, empecemos viendo un corto video sobre lo que ocurrió el 30 de septiembre. De ninguna manera. Primero muerto antes que perder la vida, señor. Primero muerto antes que perder la vida. Cuando chiquito, Rafael era fanático del Chavo. Sí, creo que todos hemos sido fanáticos del Chavo, de Tres Patines, de Pepe Biondi. ¿Se acuerda de Pepe Biondi? Sí, le toman el pelo al pobre Rafa. ¿Usted se solidarizó con su hermano el día del atentado contra él, personalmente al menos, ya que lo del atentado contra la democracia es un asunto que está por verse? Sí, inmediatamente era obvia mi angustia, ¿no? Con Tatiana ahí viendo la tele, porque a mi mamá y a mis sobrinos y a mi cuñada les quitaron el celular. Los celulares tienen GPS, entonces pueden ser localizables las personas. Entonces era una angustia, dónde estaban, cómo estaban. Luego ubiqué a mi mamá en la casa de una prima de ella en Quito, estaba con calmantes, no le dejaban ver las noticias. Mi cuñada, luego supe que con mis sobrinos estaba en una embajada, un consulado, y sobre todo la seguridad de Rafael. A Dios gracias, Pancho Latorre, que merece un homenaje que no se le ha hecho. Pancho, qué lealtad. Pancho, un hermano menor, pegado a Rafael, su mejor amigo de la infancia, pegado a Rafael todo el tiempo. Fíjese que en la foto el presidente y el que lo ayuda del otro lado tienen máscara y Pancho no. Yo no sé cómo no se ahogó. Entonces Pancho desde el hospital me contestó la llamada después de mucha insistencia, me dijo que tranquilo, la cosa está bien, bajo control, están resolviendo. Pero estas cosas no deben suceder, estas imprudencias. Lo que pasa es que genio y figura hasta la sepultura, pues bueno, Rafael es así, ¿no? Justamente a eso vamos. Lo que ocurrió el 30 de septiembre, ¿es algo que ocurrió de repente o es algo que se ha venido fraguando, acumulando desde hace ya algunos meses o años tal vez? Yo creo que hay un malestar. Las encuestas que le gustan tanto al gobierno hablan de que 67% de las personas piensan que este gobierno es igual o más corrupto que los anteriores. El 55% de las personas perciben que su situación económica está mal, en distintos matices, ¿no? Que no hay empleo, que la carestía, y sin embargo el asombro es que todavía confían en el presidente, o sea, el presidente tiene una simpatía. Eso nos debe llamar a la reflexión, porque si tenemos apoyo, la gente confía en mí, pero me está diciendo que estamos mal, tenemos que cambiar el estilo. Mire qué maravilla esto que ha pasado en Chile. Cómo la tragedia del terremoto unió a los chilenos y cómo ahora el rescate de los mineros los une. Pero ¿quién lidera Chile, don Alfredo? El pelucón más grande de Chile, pues, el principal empresario de Chile. Chile comprendió que para repartir riqueza los socialistas lo hicieron muy bien y sacaron a Chile del tercer mundo. Pero para esa es la diferencia, que hubo un régimen, digamos, de centro izquierda socialista que apoyó la empresa. La señora Bachelet aquí en Ecuador nos dijo, nosotros hicimos una concertación y apoyamos a la empresa, le firmamos acuerdo de libre comercio, les dimos seguridad jurídica. Pero eso se agota porque los socialistas no son creativos, son gente intelectual, de izquierda, con una preocupación social. Entonces, para entrar al primer mundo, que es la misión, la meta del Chile de hoy, eligieron a su mejor hombre, al principal empresario de Chile. Entonces, en estos temas... Bueno, pero aquí se votó en contra del principal empresario, que el piñera ecuatoriano es Álvaro Novoa. No, y usted, no. Entonces ese ejemplo cuidado, le jala la pata a don Luis. No, pues el empresario fue el papá de él. Claro, sin querer ofender a Álvaro, el papá de él fue el principal. El asunto aquí es que si el gobierno por un lado tiene este espejo mágico que le dice que es el más bello, y por otro lado hay una realidad que es distinta, entonces hay una frase mágica que es siempre el proyecto político. O sea, eso justifica todo, cualquier cosa. Ahora, ¿cuál es ese proyecto político? ¿Realmente existe todavía o en qué consiste ahora ese proyecto político? Es que ni siquiera hay proyecto político. Entonces ahí yo apelo, en alguna conversación con usted lo he mencionado en privado y lo he dicho en algunas emisoras, haciendo la mímica, ¿no? Los chinitos le dicen, oiga, pero ustedes son comunistas, pero aplican prácticas
de mercado. Entonces los chinitos dicen, con que gato cache latones, no importa con los legatos. O sea, la gente no come ideología, la gente come resultados. Entonces, a la policía hay que comprenderla. Yo siempre digo la verdad, don Alfredo, eso me mete en problemas a veces. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad de Ecuador? Que tenemos nuestra ideología. ¿Cuántas veces se ha intentado terminar con la costumbre de quemar año viejo? ¿Se va a terminar la costumbre de quemar año viejo? Eso es nuestro, está en nuestros genes. No vendamos camaretas, siempre va a haber alguien que venda camaretas, porque ese es el gusto que... Bueno, pero hay tantas cosas buenas y malas, pero justamente... Pero ese es si hay una idea de cambiar, de hacer una revolución, especialmente en el aspecto político, me refiero al aspecto político, entonces, ¿en realidad existe un proyecto político de cambio o ese proyecto no existe, sino más bien un proyecto de tipo personal, de perennizarse en el poder, que justamente es lo que lo lleva al presidente a estar aislado, rodeado de áulicos que no les dejan ver la realidad? Es porque, vea, un líder sí puede ser teórico, sí puede ser universitario. El presidente ejecutivo de una empresa es el que dice a dónde vamos, pero tiene que estar rodeado de gerentes generales, gente que sepa hacer. Ya, hay que saber escuchar. Yo le pongo una experiencia con la modestia que debo tener. A los 25 años, en mi empresa Plitec, a mí se me ocurrió lo mismo, pues no es que uno lee los libros. Entonces, dividí todos los salarios para 12. Le dije a la gente, yo no soy niñero en nadie, yo les divido todo para 12. Todos me dijeron, bueno, porque suben los salarios. Pero en Navidad nadie tenía pues para los regalos y las cosas. Entonces me costó darles otra vez canasta, otra vez préstamo. Y eso es lo que va a ocurrir ahora, porque se han eliminado esos bonos y luego lo que han resuelto es compensarlos. Es decir, que los 30 millones que se iban a ahorrar no se van a ahorrar. Pero volviendo al asunto de fondo, lo que ocurrió el 30 de septiembre fue algo realmente impactante, es algo que fue mucho más allá de que pueda ser una intentona de golpe de Estado. Pero ante esta situación tan grave, de una serie de errores acumulados, ¿usted cree que el presidente rectifique o que dentro de su temperamento más bien va a radicalizarse en sus posturas? Termino la historia porque enlaza con eso. Entonces, gente que conocía la naturaleza humana como Carlos Julio Arosemena, creó el 13º porque nuestro pueblo no ahorra. Crearon el 14º y el 15º para la entrada de los colegios de la costa y la sierra porque nuestra gente no ahorra. Entonces hay que conocer la idiosincrasia. Pero a Dios gracias, yo tenía un educador como Gustavo Novoa, con el que yo conversaba y le decía, oye, en Alemania no hay esto. No me ha contestado la pregunta, Fabricio, a eso voy. Y Gustavo Novoa me dice, es que esos son alemanes, los de nosotros son ecuatorianos. Entonces Rafael tiene que entender eso, tiene que dejarse aconsejar de los mayores, de su hermano mayor que lo quiere. La verdad a veces duele, como dice Joan Manuel Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, la verdad es la verdad. Entonces yo tiendo una mano a Rafael para que converse conmigo, si mi mami sirve de catalizador, porque todas estas cosas se las he advertido, y me temo que si no acude a otras fuentes, lo van a seguir envenenando, lo van a seguir... Pero la fuente fundamental no es el pueblo. ¿No cree usted que más bien debería procederse a las elecciones anticipadas para que el pueblo ratifique si debe o no continuar, si debe haber o no renovación de la asamblea, no solo de que el hermano mayor lo aconseje? Pues estamos hablando de una democracia, de un país entero, no de una familia. Yo sí creo que hay que revocar el mandato a esos asambleístas que cambian de parecer. Todo asambleísta tiene un edecán, o sea que su edecán policía le decía la realidad, pero luego cambian. Entonces, ¿qué dice el refrán? Cuando el uno es loco, el otro es cuerdo. ¿Qué dice la democracia? Que los poderes tienen que equilibrarse. El ejecutivo es impetuoso, tiene que tener un legislativo que neutralice. Entonces, eventualmente puede ser más que nunca hoy válido lo que propuso Rafael, la muerte cruzada, porque él goza de la simpatía, probablemente se mantenga, pero renueve una gente que no le está sirviendo, porque no le están transmitiendo la verdad, ni siquiera le son leales, don Alfredo. Cuando se nos murió la ministra Larriva, la ministra de Defensa, Ricardo Patiño no despidió al jefe del Comando Conjunto. ¿Por qué? Porque él debió haber impedido que la ministra se suba al helicóptero. Por ha ocurrido tantos hechos. En todo caso, ¿usted estaría de acuerdo en que haya ese llamado al pueblo para evitar un problema mayor? Don Alfredo, lo más importante hoy es conciliar, es armonizar lo que estamos viendo en Chile. Lo más importante hoy es sanar heridas. En 2 meses es Navidad. ¿Y qué pasa con los hijitos
que quedaron huérfanos de la policía. Nadie se está preocupando por ello. ¿Usted se imagina para esa familia el sufrimiento de ver la Navidad, de que murieron por una canasta? El gobierno se gasta 120 millones de dólares en publicidad y no tiene 1 millón para una canasta. Acaban de plagiar otra vez a los Beatles. Hey you, ya te fregué. Y no le pueden dar esa plata, esos cientos de miles de dólares a la viuda. Y la señora no vidente, la señora Celita, la mamá del soldado Panchi, que con su primer sueldo le iba a hacer operar las cataratas, la señora Amada, cuando va el representante del gobierno a ayudarla, le dice aplique un 555. Eso es no tener corazón, y yo creo que Rafael se puede equivocar, pero sí tiene corazón. Y yo apelo a ese corazón. Gracias por su participación en Contacto Directo.